En esta lección hablaremos del multímetro. El multímetro es un equipo fundamental para la electricidad y la electrónica porque nos permite hacer mediciones de diferentes magnitudes eléctricas, todas ellas en un mismo equipo. Antes de empezar la descripción del multímetro que ves en pantalla, es importante que conozcas dos definiciones fundamentales de los parámetros de medición en el multímetro. Fíjate, la primera de ellas son las escalas. ¿Qué son las escalas? Las escalas son los tipos de mediciones que puede hacer el multímetro. Este multímetro puede medir voltajes de corriente directa. Mira, aquí tenemos la V de voltaje y sabemos que es de corriente directa por el símbolo que está inmediatamente a un lado de la V. Es de corriente directa porque es una línea recta. ¿Te acuerdas que en el osciloscopio, cuando nosotros estábamos midiendo voltajes de corriente directa, veíamos una línea, un trazo continuo que no cambiaba a lo largo del tiempo? Pues bueno, el voltaje con este símbolo significa que es un voltaje de corriente directa. Este multímetro entonces puede medir voltajes de corriente directa, puede medir voltajes de corriente alterna. Fíjate cómo a un lado de la B se encuentra el símbolo de onda senoidal. Son voltajes de corriente alterna. Puede medir corrientes. Aquí está la A de amperes y la línea recta y la línea punteada al lado de la A nos indica que las corrientes que puede medir este multímetro son exclusivamente corrientes continuas. Puede medir también ganancia de transistores, que estas letras de aquí significan eso. Los transistores son un dispositivo electrónico que vamos a revisar más adelante y pues bueno, este multímetro puede medir uno de sus parámetros, que es la ganancia. Puede medir también pulsos de circuitos digitales, puede medir diodos y continuidad de los circuitos eléctricos. En ocasiones necesitamos identificar si nuestro circuito ya armado realmente representa un camino continuo para el flujo de la corriente eléctrica, y la única forma de medirlo o de comprobarlo es utilizando una señal sonora. Este multímetro nos permite escuchar una señal sonora identificando si el circuito está completo. Y finalmente tenemos aquí la escala de ohms. La escala de ohms, reconocerás el símbolo o la letra griega de omega que nos habla de resistencias. Entonces, fíjate lo que son las escalas. Las escalas son los tipos de mediciones que puede hacer el multímetro. Y este multímetro, a pesar de que es un modelo básico y económico, tiene una muy buena variedad de escalas, que son las que normalmente utilizamos en electrónica, y es el multímetro que te recomiendo adquirir para tus prácticas. Hablemos ahora de los rangos. Los rangos son las cantidades que el multímetro puede medir. Fíjate, en cuanto a el voltaje de corriente directa, lo que puede medir este multímetro son voltajes desde 200 milivolts hasta 1000 volts. Desde 200 milivolts hasta 1000 volts. 1000 volts es muy alto, es un voltaje muy alto. Nosotros en electrónica estaremos trabajando cuando mucho con 20 volts hacia abajo, de 20 volts hacia abajo. Fíjate en la siguiente escala que tenemos. La siguiente escala que nosotros tenemos es la escala de resistencia, ¿te acuerdas? Resistencia, la O de omega ohms es resistencia. Fíjate en el rango de valores que puede medir este multímetro. Mira, este multímetro tiene un rango de resistencias desde 200 ohms hasta 2000 kilo ohms. 2000 kilo ohms equivale a 2 millones de ohms. La K se reemplaza por 3 ceros, entonces tendremos un 2 con 6 ceros, eso significa 2 millones. Entonces, este multímetro en su escala de resistencia puede medir valores desde 200 ohms hasta 2 megaohms o 2 millones de ohms. Ese es su rango de valores de resistencia. Fíjate en la siguiente escala que tenemos. La siguiente escala es para medir voltajes de corriente alterna. Voltaje de corriente alterna. Fíjate, este multímetro puede medir voltajes desde 200 volts y hasta 750 volts alternos. Son voltajes muy altos, no los utilizamos con frecuencia en electrónica y definitivamente en este curso no estaremos midiendo voltajes de esa magnitud, son muy altos. Veamos la siguiente escala. Nuestra siguiente escala es la de corriente directa. Este multímetro puede medir corrientes directas. Sabemos que es de corriente directa porque después de la A de amperes de corriente
tenemos el símbolo de corriente directa. Entonces, la corriente directa que puede medir este multímetro viene en dos rangos. El primer rango desde 2000 microamperes hasta 200 miliamperes. 2000 microamperes equivale a 2 miliamperes. Entonces, la corriente directa que puede medir este multímetro va desde 2 miliamperes hasta 200 miliamperes. Normalmente en electrónica estaremos midiendo valores dentro de este rango, desde 2 miliamperes hasta 200 miliamperes. Oye, tenemos un rango adicional y nos lo indica el multímetro aquí en rojo. Este multímetro también puede medir corrientes superiores a 200 miliamperes. Puede medir corrientes desde 200 miliamperes hasta 10 amperes, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 10 amperes. El multímetro nos lo indica con un rango adicional para nosotros estar muy claros de que aquí es donde se miden altas corrientes. 10 amperes es más, corrientes superiores a 1 amper son corrientes muy altas, son peligrosas y en electrónica normalmente no manejamos esos valores. Sin embargo, este multímetro tiene la posibilidad de hacer esas mediciones. La siguiente escala con la que cuenta este multímetro es la de ganancia. La escala de ganancia permite medir uno de los parámetros eléctricos más importantes de los transistores, que es la cantidad de amplificación que puede ofrecer a una señal eléctrica. Este multímetro puede medir la ganancia. Y fíjate, aquí tenemos la escala HFE, significa ganancia, y esta escala se utiliza en combinación con este conector o con este socket. Los transistores o el transistor a ser medido se inserta en este socket y el selector de nuestras escalas es colocado en ganancia de transistores y en el display veríamos el valor de ganancia que tiene ese transistor. En su momento, cuando veamos ese componente, veremos también la forma de medir su ganancia con el multímetro. Hablemos ahora de la siguiente escala que nuestro multímetro nos ofrece. Fíjate. Esta es la escala de diodos y continuidad. Aquí tenemos la escala de diodos y continuidad. Comentábamos que el diodo es un dispositivo de los 6 dispositivos fundamentales de la electrónica que permite el paso de corriente en un sentido pero en otro no. Esta escala nos permite medir esa continuidad de conducción de un diodo y esta escala también nos permite medir la continuidad de los circuitos eléctricos como lo habíamos comentado para asegurarnos que sea un circuito completo. Finalmente, veamos la siguiente escala que tenemos, que es la escala de punta lógica. Una punta lógica es un dispositivo que permite detectar y medir pulsos digitales en circuitos digitales. Este multímetro nos ofrece la posibilidad de hacer mediciones tipo punta lógica en circuitos digitales. Veamos ahora cómo se conectan las puntas de medición. Las puntas de medición son esos cables rojo y negro que se deben de conectar al multímetro para poder llevar a cabo las mediciones. Fíjate bien, la punta roja indica siempre el positivo. La punta roja en un multímetro es la punta que vamos a conectar al circuito donde nosotros vamos a identificar un voltaje o una corriente de valor positivo, de polaridad positiva. La punta roja va a ir en este conector, en este multímetro en particular, si vamos a medir corrientes superiores a 200 miliamperes y hasta 10 amperes. Fíjate aquí cómo este conector nos indica justamente eso. El valor máximo de corriente directa a medir aquí es de 10 amperes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vayamos a medir corrientes superiores a 200 miliamperes y a un valor máximo de 10 amperes, conectamos aquí nuestra punta roja. ¿De acuerdo? Oye, si el valor de la corriente está más bien entre 2 milivolts y 200 milivolts, ahora la punta roja se va a conectar en este otro conector si lo que vamos a medir son voltajes alternos de máximo 750 volts o 1000 volts de corriente directa. O mediremos corrientes directas de un máximo de 200 miliamperes. Eso es lo que nos dice este conector. Fíjate, en este conector podemos medir voltajes máximos alternos de 750 volts, lo que tenemos aquí indicado. Voltajes directos máximos de 1000 volts, lo que tenemos aquí indicado.
y corrientes máximas de 200 miliamperes de corriente directa como máximo, que son los que tenemos aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde conectamos nuestra punta roja en función de los valores que vayamos a medir. Finalmente, la punta negra se va a conectar siempre en el conector que esté identificado con COM. COM significa common o común en inglés, y eso nos indica que es un conector común y siempre va a ir la punta negra ahí. Una regla muy importante de seguridad es que cuando estás haciendo mediciones, nunca cambies de escala cuando el multímetro está conectado al circuito. Es decir, supón que estás midiendo voltajes y de repente quieres medir resistencia. Antes de cambiar tu selector a la escala de resistencias, tienes que desconectar tus puntas de medición y ya posteriormente hacer tu cambio de escala. Si tú haces un cambio de escala con las puntas de medición conectadas al circuito, vas a dañar tu multímetro. Es peligroso. Puedes dañar tu multímetro y puedes generar situaciones de riesgo. Segundo punto, cuando vayas a medir resistencias, diodos o transistores en el circuito tiene que estar sin alimentación, es decir, la batería o fuente de voltaje debe de estar desconectado y los capacitores deben de estar descargados. Idealmente los componentes que midas deberían de estar desconectados del circuito. Esto a veces no es posible, pero son reglas de seguridad que debes de tener siempre en cuenta. Mi nombre es Raúl Monterrosa, autor de este curso, y déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo has estado intentando aprender electrónica, viendo videos en internet, guardando innumerables PDFs y otros documentos, y aún así no te sientes con los conocimientos suficientes como para interpretar los diagramas de los circuitos electrónicos, entender cómo funcionan y mucho menos como para construir tus propios circuitos? Aun cuando el contenido de estos materiales puede ser muy bueno, muchas veces llevarlo a la práctica es sumamente difícil, a veces imposible. Lo que realmente necesitas para aprender electrónica es un método sistemático y gradual que te lleve desde lo más básico hasta lo más complejo, para que gradualmente vayas incrementando tus conocimientos y seas capaz realmente de llevarlos a la práctica para diseñar, simular y construir tus propios circuitos electrónicos. Esto lo sé muy bien porque a lo largo de mi trayectoria profesional he capacitado con mi método a más de 5,000 personas entre mis alumnos universitarios de ingeniería y personal de empresas que toman cursos conmigo, siempre con excelentes resultados. Dame la oportunidad de ser tu maestro de electrónica y conmigo vas a aprender de una vez por todas a diseñar, simular y construir físicamente tus circuitos electrónicos con un buen aprendizaje de los siguientes temas. Vamos a ver la electricidad. Al final la electricidad es la que hace funcionar a los circuitos electrónicos y necesitamos comprender cómo es que este fenómeno maravilloso de la naturaleza es utilizado en la electrónica. Oye, vas a aprender los 6 componentes base de la electrónica con los que están construidos todos los aparatos electrónicos que nos rodean. Absolutamente todos los aparatos y equipos electrónicos que nos rodean están construidos solamente con 6 componentes base. Estos son el resistor, el capacitor, el diodo, el transistor, el inductor, el cristal piezoeléctrico y adicionalmente los circuitos integrados que agrupan a todos estos componentes. Vas a aprender cómo se diseñan, cómo se calculan y cómo se construyen los circuitos base donde estos componentes se utilizan. Por lo tanto, vas a aprender a calcular los valores de los componentes y a diagramar el circuito para ponerlos a trabajar. Vas a aprender el uso de software de diagramación y simulación de circuitos electrónicos, particularmente Proteus es el que yo utilizo para mis cursos de electrónica. Vamos a aprender la utilización de equipo de medición físico real, como el multímetro digital, el osciloscopio para PC, el que se conecta a la computadora. Vas a aprender también a utilizar el generador de funciones y las tabletas protoboard, que es donde vamos a construir los circuitos. Todas las lecciones del curso son en línea
con clases pregrabadas. Por lo tanto, puedes avanzar a tu propio ritmo y repetir las clases tantas veces como lo requieras. Vas a tomar tus clases desde la comodidad de tu hogar, de tu trabajo o mientras te estás transportando, porque vas a acceder a la plataforma de aprendizaje desde una PC, una laptop, una tablet o tu smartphone. Simple y sencillamente requieres una conexión estándar a Internet. Date la oportunidad de aprender hoy mismo electrónica y aprovecha los siguientes beneficios. Vas a tener acceso de por vida al curso y yo voy a estar actualizando y subiendo materiales permanentemente. Voy a resolver tus dudas a través de la plataforma. Vas a poder descargar materiales adicionales que complementarán tus conocimientos. Vas a realizar evaluaciones a lo largo del curso para conocer tu nivel de dominio de los temas y con esto fortalecer tu aprendizaje. Al final del curso vas a obtener un certificado de cumplimiento del programa. No lo pienses más y comienza hoy mismo tu transformación de una persona que le gusta la electrónica a un experto que sabe y hace electrónica. Inscríbete hoy mismo y te veo en clase.